Hola y bienvenidos. Estoy muy emocionada de tener conmigo a Dora Cornelio en mi serie de entrevistas Sumérgete con Cerno Legal Services. Para los que se están uniendo con nosotros por primera vez, Sumérgete con Cerno Legal Services presentará entrevistas entre yo, Noeli Serna, y otros expertos latinos, principalmente sobre temas legales. El objetivo de esta serie será compartir información educativa y recursos sobre diferentes temas legales que podrían impactar a la comunidad latina. Y es importante tener en cuenta que la información y las opiniones que compartiremos durante esta entrevista son solo para fines informativos y no se consideran asesoramiento legal sobre ningún tema. Y no existe una relación de abogado-cliente entre nuestros televidentes y los entrevistados. Bueno, y sin más preámbulos, estoy hoy muy emocionada de presentarles a mi invitada, a Dora Cornelio, que hoy amablemente accedió a conversar conmigo sobre impuestos de bienes raíces. Entonces, Dora, buenas tardes. ¿Podrías primero platicarnos un poco sobre de ti personal y profesionalmente y decirnos cuál es tu puesto actual y el ramo de ley en que practicas? Y buenas tardes, Noeli. Muchas gracias por invitarme. Como has dicho, mi nombre es Dora Cornelio. Yo soy nativa de México. Soy nacida en México, pero crecí en la ciudad de Chicago. Entonces, este es donde yo llamo mi hogar. Yo atendía en el colegio, fui a un colegio de la ciudad de Chicago, a uno de los colegios de la ciudad, que es el Wright College. De ahí también fui a la Universidad DePaul University para mi licenciatura, mi bachiller. Y después fui a la Escuela de Leyes, también en Chicago, a Chicago Kent College of Law, que es parte del Instituto de Tecnología de Illinois. Ahorita estoy trabajando en un bufete de abogados especializado en impuestos de bienes y raíces, Schmidt, Salzman Moran, y soy una de 8 abogados que trabajamos aquí. Antes de este puesto yo trabajaba para el condado, fui asistente de la Procuraduría en su rama civil, entonces yo defendía al condado en casos civiles, no eran casos criminales. Ok, perfecto. Bueno, y ahora, como mencionaste, vamos a platicar un poco más en fondo sobre impuestos de bienes y raíces. Entonces, ¿nos podrías explicar, tal vez brevemente y de alto nivel, sobre ese tema? ¿Qué es ese tema? Sí, y si en alguna vez yo me refiero a los impuestos inmobiliarios, es lo mismo a impuestos inmobiliarios, impuestos de bienes y raíces, son los impuestos de sus propiedades, casas, edificios. Y no estamos hablando de impuestos de sus ingresos. Esta plática no vamos a discutir sus ingresos o income tax. Solamente estamos discutiendo los impuestos que son acesados a su propiedad. Okay. Una explicación general del proceso es, el proceso empieza en el condado de donde se localiza la propiedad. El asesor del condado le pone un valor a la propiedad. Ese valor después es revisado por la Cámara de Reviso, el Board of Review del condado donde usted vive. Después de eso, ese valor se usa para llegar a la suma de sus impuestos. La suma de los impuestos es obtenida usando un número que el Departamento de Ingresos del Estado de Illinois asigna. Cada año ellos tienen el State Equalizer. Es un número que tiene el propósito de ese número es que equivalgan todos los impuestos al presupuesto anual que ellos tienen en el estado. Entonces,
Con esos dos números, también hay el tercer número, que es el número local de los impuestos necesarios en su localidad, ya sea para las escuelas, los departamentos de policía, los departamentos de los bomberos, y ese es el tercer número, que es el local tax rate, su número local de su localidad, ya sea si usted vive en la ciudad de Chicago o si usted vive en una ciudad más pequeña o en una villa o en un lugar que no está incorporado. So, hay diferentes números y son basados a la localidad donde está la propiedad. Esos tres números se usan para llegar al número de impuestos, que es el número que usted ve en los recibos que recibe de la tesorería de su condado. Usualmente son mandadas 2 veces al año, entonces los impuestos se pagan el primer pago y el segundo pago. El primer pago casi siempre es en la primavera, el segundo pago siempre es al final del verano o en el otoño. Pero este año el condado de Cook está un poco retrasado, entonces se espera que el segundo pago, el second installment de sus impuestos será recibido más tarde y ahorita se está esperando que a lo mejor el pago va a ser en diciembre o antes de que termine el año, pero va a ser más tarde que otros años. Ok, muy bien. Gracias, Dora. ¿Y cómo has visto que este ramo de ley impacte, por ejemplo, a la comunidad latina más o quizás de manera diferente que a otro grupo demográfico? Sí, yo pienso que sí afecta, como dices tú, a lo mejor, no sé si sí más o menos, pero sí afecta diferente, porque yo lo que he visto en mi experiencia que tengo aquí en la firma es que nuestra comunidad a veces no tiene la información de que puede apelar el número, la evaluación que el asesor del condado pone a su propiedad. Entonces, al no tener esa información, la comunidad hispanohablante apela sus impuestos, o bueno, apela el valor de su propiedad a menos porcentaje que otras razas o que otras nacionalidades. En sí, ahorita no sé cómo se compara la comunidad latina a otras minorías, pero sí en la comunidad latina el porcentaje de sus apelaciones es menos que los anglos. Okay. ¿Y crees que eso es por falta del idioma, verdad? Que no hablan inglés o no tienen acceso a esa misma información. ¿Tienes alguna idea por qué tal vez no apelen los impuestos más que otros grupos? Sí, se supone o se imagina que es por falta de las dos cosas, de información y por falta de acceso a abogados o a organizaciones que hablen español. En años, por decir, en este año y el año pasado, ha habido más información en comunidades latinas e hispanohablantes por medio de los alcaldes. Entonces, depende de cómo sean de activos sus oficiales locales, como los alcaldes, puede que esta información llegue a los dueños de propiedades. Pero si los dueños de propiedades no están al tanto de los programas que ofrece la comunidad, entonces no se enteran de que ellos tienen derecho constitucional de apelar ese valor de su propiedad. Muy bien, no, claro. Y lo bueno es que hay abogados como tú, ¿verdad? Que tienen esa información y los clientes pueden acudir a ti para aprender más. Y tal vez eso me lleva a mi próxima pregunta, que ¿en qué circunstancias tus clientes o quizás
latino, alguien que no habla inglés, que quiera apelar sus impuestos, ¿cómo crees que alguien se pueda beneficiar de buscar a un abogado para que los ayude con asuntos de sus impuestos de bienes y raíces? La asesoría legal de un abogado es muy beneficiaria y por ley, la segunda etapa de una apelación, te puedo dar una explicación general también un poquito del proceso de apelación para que también yo pueda explicar cómo se benefician las personas que son dueñas de propiedades o personas que rentan un local comercial y en su contrato de renta ellos son responsables de pagar los impuestos. Entonces, no necesariamente es un dueño de la propiedad que puede apelar a el valor de la propiedad, sino que también una persona un inquilino que es responsable por pagar los impuestos. Entonces, el proceso de apelación tiene 3 niveles. Empieza por apelar directamente al asesor del condado. El asesor del condado varía de condado en condado, pero la mayoría de condados tiene aplicaciones que son muy accesibles a mientras hablen el idioma inglés. No son muy difíciles, piden información acerca de la propiedad, pero también piden la base legal porque está apelando el valor de la propiedad. Entonces, hay personas que lo hacen solos al nivel del asesor porque es accesible. Ahorita el condado de Cook está aceptando apelaciones por línea. Entonces, es ya más accesible a personas que a lo mejor antes no podían venir a las oficinas del asesor a dejar sus documentos o no los podían mandar por correo. Mandarlos por correo también corre el riesgo de que los documentos se pierdan. Entonces, el primer nivel es más accesible a personas que son dueñas de su propio negocio o a personas que tienen que pagar los impuestos. Pero el segundo nivel es el Board of Review o la Cámara de Reviso. El Board of Review, también las personas pueden apelar pro se, que eso significa que ellos se representan a ellos mismos, pero para obtener una cita, un hearing con la Cámara de Reviso, se necesita ser abogado. Entonces, ese es el beneficio de que cuando hay un caso que los impuestos se han doblado o se han triplicado, nosotros podemos pedir un hearing y hablar con alguien y presentar nuestro caso, presentar nuestra evidencia. Ahorita lo estamos haciendo por video también, pero es otra tipo de explicación que nosotros tenemos acceso como abogados que una persona pro se, una persona que se representa a ella misma, no tiene ese acceso. Las personas que son propietarios de propiedad residencial sí tienen algo similar, pero las personas que tienen propiedades comerciales o que son inquilinos de propiedades comerciales, ellos no pueden pedir un hearing. A menos que sean abogados. Pero también pueden, perdón por interrumpirte, pero esas personas que tienen propiedades comerciales, ¿sí pueden apelar también sus impuestos? Sí, los pueden apelar, pero el tipo de apelación es diferente. Entonces, sí hay beneficio al tener un abogado. También el obtener la evidencia consume tiempo. Y si depende del tipo de propiedad, nosotros hacemos análisis de qué tipo de evidencia nosotros podemos presentar para apelar el valor de su propiedad. Eso a lo mejor a una persona común no saben y
la información que el gobierno tiene, porque sí hay información, ya sea el asesor del condado o el Board of Review, la Cámara de Reviso, sí tienen información en sus páginas de web o también hacen presentaciones, como dije anteriormente, pero no siempre te dan qué base tú puedes usar para apelar tu propiedad. O sea, ellos tienen información general, pero no te ayudan paso a paso en lo que tú tienes que hacer. Entonces, sí hay veces que a personas se les complica y terminan no haciéndolo porque es un poco pesado. Claro. Y una pregunta de ese primer paso que explicaste. Dijiste que hay que haber una base legal. Y normalmente, ¿cuál sería esa base legal? Es por mi curiosidad más que nada. Y entonces las bases para apelar pueden ser que no hay uniformidad en los valores de las propiedades en el neighborhood, en el vecindario donde vives, que las propiedades, unas están evaluadas muy alto, otras muy bajo, entonces no hay un sistema uniforme de cómo están evaluando las propiedades. Ese es uno. El segundo sería obtener un reporte de evaluación, un appraisal report. Eso es más común con las propiedades comerciales, industriales o a veces edificios de apartamentos que tienen más de 20, 30, 50 apartamentos. Muy poco se ve, pero a veces condominios también obtienen reportes de evaluación. Y el tercero sería si la persona acaba de comprar su propiedad en los últimos 3 años y ese precio ya está más bajo que lo que el asesor ha evaluado la propiedad. Entonces, esas son 3 maneras o 3 bases de que se pueden usar legalmente para apelar esa evaluación que el asesor está dando a la propiedad. Perfecto, gracias por la explicación. Bueno, y para seguir, ¿hay algunos conceptos erróneos que crees que tiene la comunidad latina con respecto a este tema, ya sea de impuestos de bienes y raíces o de la apelación y cómo disiparías esos conceptos erróneos? Bueno, el primero yo pienso que sí hay algunos conceptos y el primero sería, hay organizaciones que no son abogados, sino que son servicios, proveen servicios y a veces hasta te dicen que no son servicios legales, que no te están proveyendo asesoría legal, solo te ayudan a llenar los formularios, cosas así. Entonces, a veces muchas personas, porque esos lugares se cree que son más baratos, las personas van a esos lugares y a veces esos lugares te ayudan, pero como expliqué, hay pasos que esos lugares no pueden tomar, no pueden ir a representar a la persona en un hearing porque no son abogados. O hay lugares que sí tienen un abogado y muchas personas que ayudan. Entonces, el servicio es un poco diferente, es menos personalizado. Ese es uno. Segundo, que el costo de los servicios legales es muy caro. A veces no, nosotros en la firma donde yo trabajo y en algunas otras firmas que hacen lo mismo, no se cobra por hora, ni se cobra para empezar el trabajo, sino que solo cobran si el caso se gana. Entonces, eso también es algo que la comunidad a lo mejor no sabe y piensa que es muy caro retener un abogado para que les ayude a apelar sus impuestos. El segundo es que, que, si, que si tú apelas tus impuestos, que a lo mejor te va a afectar en alguna manera con el condado, con el gobierno, y eso no es cierto. Los dueños de propiedades o las personas que pagan impuestos, como les dije, tienen un derecho por la Constitución del Estado de Illinois de apelar esos valores que el asesor pone a sus propiedades.
Recientemente hay una ley que se pasó en el estado que le da derecho a las asociaciones de condominio o a las asociaciones de townhomes para hacer una apelación, una sola para todos los miembros que quieran entrar en la apelación. Y la razón por eso es que el individuo que es dueño de la propiedad siempre va a retener ese derecho constitucional de apelar su evaluación. Entonces, no hay, no es algo negativo, es un derecho que la gente está ejerciendo al apelar sus impuestos. Y el tercero es de que a lo mejor les afectaría o que necesitan dar su número de seguro social o que les afectaría porque no tienen documentos legales migratorios, y eso también no es el caso. En ninguna de las aplicaciones se pide seguro social ni se hacen ningún tipo de preguntas acerca del estatus migratorio de las personas. Entonces, eso no tiene nada que ver. Hay personas que también a lo mejor han recibido ayuda de alguna persona con mejor crédito para comprar su propiedad. Eso también no tiene nada que ver si la persona es la que está responsable de pagar el pago mensual de la casa y también el pago de los impuestos. Entonces, eso no se pregunta, no es necesario saber. Entonces, las personas no corren riesgo de que su estatus migratorio salga a la luz. Perfecto, muy buenos puntos para saber y especialmente para nuestra comunidad latina. Esa es muy buena información, gracias. Y ahora cambiando a un tema tal vez más personal para ti, pero ¿qué es lo que encuentras tú más gratificante de tu trabajo y tal vez especialmente de trabajar con la comunidad latina? Pues yo pienso que eso es lo que más he encontrado que es gratificante para mí personalmente, es que yo he podido, en el tiempo que he estado en la firma, es comunicarme directamente con los clientes. Algunos de los otros abogados tienen que depender de nuestros asistentes legales para comunicarse con los clientes. Hay clientes que me han dicho, que se han expresado, que se sienten más confortables y más seguros de que la información que ellos están dando, que yo la estoy captando, que la estoy entendiendo, porque también las personas tienen miedo de que se comunican con el asesor o con el asistente legal, pero que a lo mejor todo lo que ellos están diciendo no llega a oídos del abogado o de la abogada. Entonces, yo pienso que eso es lo que yo he encontrado más gratificante, y también que he podido asesorar a personas y decirles que corran la voz, que les digan a sus vecinos, a sus familias, que es algo que ellos pueden hacer, y pues, que puedo yo contestar las preguntas y hacer entrevistas como contigo hoy en mi lengua natal. Claro, y somos muy afortunados, la verdad, en la comunidad latina y también entre la comunidad de abogados, de tener a alguien como tú a quien podemos referir a clientes y poder alcanzar a más personas, ¿verdad? Porque yo creo, como dices, es algo que no todos están, bueno, no saben de esto y de este proceso, y creo que muchas más personas merecen saberlo y tomar los pasos para poder apelar y tal vez guardarse un poco más de dinero al mismo tiempo. Muy bien, entonces, Dora, si un cliente potencial quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo haría? Pues el mejor modo de contactarme es por correo electrónico o por teléfono. Yo pienso que el más rápido es por correo electrónico, y mi correo electrónico va a ser compartido con todos ustedes al terminar de la entrevista. Pero también les quería explicar, porque eso no lo he mencionado, que a cada 3 años las propiedades son reevaluadas, y en el condado de Cook y en los otros condados
que están colindando con Cooks es cada 4 años. Entonces, eso es algo que las personas tienen que mantener en mente. Para la ciudad de Chicago, todas las propiedades, el año de reasesoría fue el 2021 y ahorita el 2022 es para los suburbios del nor y noroeste. Entonces, si usted tiene propiedades, va a recibir una carta diciéndole que sus propiedades están siendo reevaluadas. Ese es el año base. Entonces, ese es el año base que las personas tienen que poner atención de cuánto está cambiando el valor que el asesor le está poniendo a la propiedad, porque cuando cambia ese valor, eso quiere decir que los impuestos van a cambiar. Entonces, las personas tienen que entender eso. Y por ley, también por ley, los impuestos se tienen que pagar. Entonces, si usted es dueño de la propiedad, no importa que la dirección que tiene el tesorero del condado está mal y usted no recibió el recibo, no importa que usted no estaba en el país en ese tiempo y no le llegó el recibo, el cobro, el pago, usted es responsable de hacerlo. Entonces, si usted no lo hace, esos pagos, el dinero empieza a acumular intereses. Si los impuestos no son pagados en 1 año, 2 años, 3 años, es un proceso que se venden a personas inversionistas, que eso es lo que hacen, pagan impuestos que están sin pagar. Y entonces las personas corren el riesgo de perder sus propiedades por no pagar impuestos. Entonces es un tema que es también muy serio, es algo que las personas tienen que poner atención. Cuando hay esos cambios cada 3 años, quiere decir que sus impuestos van a cambiar y entonces si usted no pone atención a ese número, puede que el pago que usted está haciendo al escrow en su mortgage a lo mejor no va a ser suficiente porque están cambiando los impuestos. Muy importante saberlo. Ok, muy bien. Y como dijo Dora, sí vamos a incluir su información de contacto al principio y al final. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre este tema, cómo apelar los impuestos y todas las leyes sobre de eso, por favor, contáctense con ella porque es una abogada fenomenal y sé que los puede ayudar. Entonces, Dora, gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Fue una muy buena conversación, muy buena información. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, Noeli. Bye.